¿Cómo están? Muy buenos días. Seguimos trabajando sobre el texto de Mateo, de los capítulos 5, del 1 al 12, las bienaventuranzas, las cuales se insertan en un contexto más amplio que el Sermón del Monte, que está en los capítulos 5 y 7 de Mateo. El foco de este mensaje de las bienaventuranzas es un mensaje directo a los discípulos. Es un mensaje a los seguidores que Cristo había escogido para la extensión de su reino. Sin embargo, el mensaje también está dirigido a la multitud. La multitud también lo escucha. Por lo tanto, Cristo, si bien su foco es específicamente sus discípulos, también espera que quienes escuchen este mensaje comprendan que para ingresar al reino de Dios se debe hacer un cambio radical en nuestras vidas. Si se han dado cuenta, hemos estado leyendo los mismos versículos durante 3 semanas. Hemos leído los versículos 1 al 12, ya esta la 3ª semana, y los seguiremos leyendo. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas no se tratan de distintas personas dentro del mensaje. Jesús no está hablando de los pobres de espíritu, aparte de los que lloran, aparte de los humildes. Cristo está hablando de un solo estilo de vida, una sola persona. Por lo tanto, es un solo mensaje y refleja las características que se debe tener para poder tener este cambio de vida radical. Y solo una persona va a cumplir esas características. Empezamos el estudio o el sermón, este grupo de sermones, cuando Emmanuel nos presentó a los pobres de espíritu y nos dejó claramente que no es una pobreza material, sino tener la conciencia frente a Dios de nuestro propio pecado. Y al acercarse a Dios, a nuestras vidas, reconocer que no tenemos nada que ofrecerle. Ahí está reflejada nuestra pobreza espiritual. Cuando Dios se acerca a nosotros y reconocemos que no tenemos nada para entregarle. Esa es nuestra pobreza. Y aún así, en esa condición, Él nos ofrece su reino, que es Cristo. Solo lograremos la pobreza espiritual cuando reconocemos con un corazón verdadero que somos incapaces de salvarnos por nuestros propios medios y solo en Cristo encontraremos esta salvación. La semana siguiente, Nilo nos habló de la dicha del llanto. Era como contracultural decir que el llanto es dicha. Sin embargo, estamos hablando de un contexto de contracultura cristiana. Por lo tanto, el llanto es una dicha. Y la grandeza de ese llanto es un consuelo posterior. Los que lloran son los que están oprimidos. Y en el contexto del sermón, el pueblo de Israel estaba oprimido. Venía viviendo una constante cadena de opresión. Hoy no estamos oprimidos. No estamos viviendo por la condición de esclavitud física, sino que nuestro llanto debe ser por reconocer que lo que nos oprime es nuestro pecado. Y quizás depender de falsos dioses. Somos esclavos de ellos muchas veces. Y eso oprime nuestro corazón y nos debe llevar al llanto. Pero ese llanto tiene un consuelo. El consuelo de nuestro pecado es a través de Cristo, que nos liberó del pecado y nos dejó su Espíritu, que es el Consolador. Hoy veremos la humildad. Y pensemos un momento. Ahí piensa en tu puesto. Pensemos, ¿me considero una persona humilde? ¿Me presento ante Dios como tal? Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, porque solo por tu misericordia es que estamos acá frente a ti, Señor.
Solo porque tú has perdonado nuestros pecados a través de la sangre maravillosa de Cristo, es que podemos llamarnos tus hijos, Señor, y acceder a las maravillas que tú nos ofreces, Señor, como herencia. Te pido que hoy día tu palabra sea verdadera y no me aparte ningún ápice de lo que tú quieres que se diga, Señor. Te pido que pongas en mí solo las palabras que te engrandecen y no me gloríe de lo que yo estoy hablando acá, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta parte del sermón se titula La fortaleza del débil y está en Mateo 5:5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos humildes o hablamos de humildad? ¿Qué es para nosotros la humildad? Muchas veces asociamos la humildad a la pobreza o a la carencia. Y nos surgen conceptos como es una familia bien humilde o tiene orígenes muy humildes. Cuando hablamos de humildad generalmente lo asociamos a una condición de vida. ¿Cómo se define la humildad? La RAE, que es como una referencia en diccionarios, nos señala que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. También define, una segunda acepción, bajeza de nacimiento o de cualquier otra especie. Esta segunda acepción es la que más asociamos a humildad. El origen humilde, es una persona humilde, realmente de escasos recursos. ¿Ya? El primer concepto se relaciona directamente con la capacidad del hombre de reconocer sus limitaciones y actuar de acuerdo a ellas. Es decir, está centrada fuertemente en nuestras propias capacidades. Pero ¿cómo entenderemos la humildad en el contexto de este versículo? Como he señalado, vamos a hablar de la fortaleza del débil. Pero ¿cómo es posible que un débil sea fuerte? ¿Cómo es posible obtener fortaleza en la debilidad? Estamos insertos en una cultura en la que el más fuerte es el que triunfa. Quizás con una sobrevaloración del poder, tanto el poder administrativo como el poder económico. Mientras más alto esté en la jerarquía, más poderoso me siento. Mientras más dinero tengo, más fuerte y poderoso me siento. Y esto, aunque nos parezca extraño, no nos escapamos ninguno de nosotros. También está arraigado en nosotros como cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la fortaleza de la debilidad? La vamos a entender cuando sintamos y comprendamos que la fortaleza de la debilidad solo se da en un contexto de la valoración que Cristo le entrega a los humildes. Tanto así que de ellos será la tierra prometida. La herencia de la tierra, como señala Mateo 5:5. Entonces, ¿quiénes son estos humildes? ¿Ya? ¿Y por qué es tan relevante esta virtud para Cristo? De acuerdo al diccionario bíblico Certeza, cuando hablamos de humildad, nos referimos también a uno de los elementos del carácter de Dios. El Salmo 113, 5 al 6 dice: ¿quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Recién cantábamos la canción, pues no estaba pendiente para que no se me olvidara el verso, pero se me olvidó, eran los años. ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que tú, Dios, me visites? Es un reflejo pleno de la humildad de Dios frente a sus hijos. A pesar de mi pecado, a pesar de mi condición, Dios me visita. Dios está conmigo y es parte del carácter de Dios, la humildad. Desde su trono, desde su gloria, baja a estar con nosotros. Por eso es importante la humildad para Cristo. Y también en el Antiguo Testamento encontramos varios elementos donde se valora el carácter de la humildad. Por ejemplo, 2 Samuel 22, 28.
Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. En el Salmo 25:9, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. El Salmo 138:6, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. El Salmo 37:11, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Jesús está citando este último salmo al presentar las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué debemos entender por humildad en este pasaje? ¿Quiénes son los humildes a quienes Jesús se está refiriendo? De acuerdo a John Piper, las características de los humildes se encuentran en el Salmo 37, del 5 al 8. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Las características que se están presentando en este salmo corresponden a una persona que confía plenamente en el Señor, encomienda sus caminos a Dios, confían callados en Dios y esperan de Él, no se impacientan, abandonan la ira, no se irritan y refrenan su enojo. ¿Nos estamos sintiendo identificados con estas características? ¿Reconocemos en nosotros algunos de estos elementos donde se señala el carácter de las personas humildes? También en Santiago 1, del 19 al 21, encontramos otros elementos del carácter de la humildad que Jesús nos pide. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada de ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago nos señala que para poder conformar nuestro carácter en humildad debemos saber escuchar, debemos ser lentos para hablar y abiertos a recibir la palabra. Nos llama a no resistirnos a recibir la palabra, sino que más bien recibirla con humildad, ya que a través de ella seremos salvos. Por lo tanto, debemos entender la humildad como una virtud que se debe manifestar ante los ojos de Dios, reconociendo su superioridad y su poder, y que se desarrolla al ser consciente de nuestras propias debilidades, limitaciones y vulnerabilidades, y de la total dependencia a la voluntad de Dios. La humildad, de acuerdo a John Stott en el libro El Sermón del Monte, debiese llevarnos a tener una actitud tierna y mansa hacia los otros, que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener una estimación real de nosotros mismos? Acabamos de presentarnos ante Dios y mostrarnos vulnerables ante nuestro pecado. Nos reconocemos pecadores ante sus ojos. Pero, ¿cuál es nuestra actitud ante los ojos de los demás? Es fácil para mí reconocerme pecador ante Dios. Pero ¿cómo reaccionaría si un hermano de la iglesia se acercara a mí y me dijese, miserable pecador? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Lo cojo con humildad o reacciono? ¿Quién te crees tú para decirme pecador?
¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Estamos preparados para que otros hablen de lo que acabo de reconocer ante Dios, que es mi pecado? ¿Soy llano a aceptar con humildad que otros me llamen la atención o me corrijan en mi actuar? Stott resume la humildad de esta forma. La humildad es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, manso, sensible, paciente en sus relaciones con los demás. Al saber realmente cómo soy yo, al reconocer mis pecados, al reconocer mis actitudes, al reconocer mis pensamientos, al reconocer mis hechos, y que aún así Dios me ame y los demás también, entonces, solo en ese momento, cuando llego a comprender esa situación respecto a mí, es que me abandono completamente en mi ego. Es que también abandono mi soberbia, abandono mi arrogancia, mi ira, mi iniquidad y me encamino hacia lo que Cristo quiere para mi vida. En el momento en que me reconozco pecador y que a pesar de eso Cristo me ama, es porque estoy dispuesto a tener una actitud en humildad. Pero esto no lo puedo hacer yo por mi propia fuerza de voluntad. El abandonarme a mí mismo solo lo logro cuando reconozco la imperiosa necesidad de Cristo en mi vida. Cristo es el ejemplo de humildad que se nos presenta en Mateo 5:5. Él es el siervo manso, el Cordero de Dios, el que se entrega a los demás para la salvación de todos. El cumplimiento del Salmo 37:11 solo se da en Cristo. Él es el humilde que hereda la tierra. Sin embargo, Mateo 5:5 también presenta un mensaje de esperanza, la esperanza de que podemos acceder a la tierra prometida, a la herencia prometida. Entonces, esto nos debe dejar en claro que no, por el solo hecho de reconocernos humildes, es que soy parte de la herencia. La humildad por sí sola no es suficiente. En Cristo somos llamados hijos de Dios y herederos de la promesa de Abraham, como señala Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por lo tanto, solo seremos herederos en Cristo. No es suficiente la humildad en nosotros. La humildad solo se refleja si es que reconocemos a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador. Solo al confiar nuestra vida en Él es que seremos llamados hijos de Dios. ¿Y qué es lo que esperamos como herencia? La tierra prometida. Pero no es el reino o el territorio esperado por el pueblo de Israel, sino que es algo mucho mayor y mejor que eso. Si recordamos las lecturas iniciales, a los pobres de espíritu se les ofrece el reino. Los humildes heredarán la tierra. Emmanuel ya nos dijo que el reino es Cristo. Y en nuestra relación con Él nos entrega el reino. Ahora Cristo nos ofrece la tierra. ¿Cuál es esta tierra? La tierra heredada es el mismísimo cielo, lo que nos permitirá estar en la presencia de Dios, disfrutando de las riquezas y las maravillas de este nuevo reino. Apocalipsis 21:1 señala: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo
y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Este nuevo cielo y esta nueva tierra es lo que nos es ofrecida como herencia, ya que todo es nuestro si somos verdaderamente de Cristo. Deuteronomio 8, del 7 al 10 señala: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. ¿Nos imaginamos disfrutando y viviendo de las maravillas que acabamos de escuchar? Así como Jesús quería que sus discípulos se motivaran a vivir una vida que agrade a los ojos de Dios, también quiere que nosotros, herederos, accedamos a ella. Y nuestro acceso ya está pagado. Nada de lo que hagamos podrá pagar el precio de ello. No tenemos la riqueza suficiente para comprar la tierra que se nos promete. Por lo tanto, ¿recuerdas las preguntas del inicio? ¿Te consideras una persona humilde? ¿Nos presentamos ante Dios como tal? Quizás yo aún no. Aún mi ego y dependencia de mí mismo está arraigada en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo único que debo hacer es entregar mi vida completamente a Jesús. Vivir en humildad, humillándonos frente a Él, doblando rodillas en mansedumbre, pidiéndole en oración permanente que ablande mi corazón y lo haga depender completamente de Él. La humildad en Cristo nos dará la fortaleza suficiente para soportar penas, sufrimientos, frustraciones, desencantos, injusticias, etc. Ya que nuestra confianza no debiese estar puesta sobre las cosas de este mundo o nuestras propias capacidades, sino plenamente en Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque solo en ti es que podemos presentarnos humilladamente, Señor. Solo en ti es que podemos reconocer nuestro pecado. A los que lloran les darás consuelo, Señor. El Consolador tú nos dejaste en tu Espíritu, Señor, que nos permite reconocer nuestro pecado. Permite que a través del Consolador, Señor, podamos presentarnos ante ti con humildad, doblando rodillas, Señor, reconociéndonos que por nosotros no podemos hacer nada, que yo no soy capaz de hacer nada si tú no estás a mi lado, Señor. Te pido que pongas en mi corazón, Señor, esa capacidad de entender que por mucho que yo trate de cambiar las cosas, si no te la encomiendo a ti, Señor, nada va a cambiar. Te doy gracias por este tiempo. Te pido que nos fortalezcas, que nos animes y que esperemos confiados en tus promesas. Amén.